recomendable ir a la carta a los Efesios. Quiero que juntos podamos ver unos pasajes, vamos a ver algunos versículos en el comienzo de esta carta, una de las tantas cartas de la cautividad, escrita por nuestro amado hermano Pablo para con la iglesia de Éfeso, pero que también tiene poder y autoridad para hablarnos a nosotros después de 2000 años por la obra del Espíritu Santo. Si usted ha encontrado la porción, compártala con quien está a su lado. Es bueno traer la Biblia a la casa del Señor, es bueno poner la mirada en ella para estar seguro que lo que predicamos es la palabra de Dios y no es el pensamiento, no es la voluntad de un hombre, sino lo que Dios ha dispuesto que llegue a nuestros corazones en este tiempo. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 1. Comienza diciendo la palabra de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Qué bueno es que podemos ver que Pablo tiene una identidad en cuanto al ministerio, pero no una identidad por capricho propio. Pablo se presenta como un apóstol y es un apóstol de Jesucristo. No tiene su identidad, no puede estar fuera o lejos de Jesús. Así como cualquiera de nosotros, todo lo que hagamos, todo lo que desarrollemos en lo ministerial, en lo congregacional, tiene que estar ligado al Señor Jesucristo. Es lamentable decir que uno pueda llegar a intentar hacer algo desligado del Señor. Pablo, que es todo un ejemplo, un paradigma para todavía hoy, para con nosotros, la iglesia del Señor, deja claro que él es apóstol del Señor Jesucristo. No es enviado de otro. No viene en nombre de otro, él viene en nombre del Señor de señores y Rey de reyes con una tarea específica y es hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que justamente es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquello que podemos leer en la misma carta que dice que Dios es el que constituye, ¿no es cierto?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es una lista no limitante. Sin lugar a duda, todo lo que hacemos en el servicio del Señor es por voluntad de Dios, y es bueno de que no se nos vaya eso de la mente, que nos mantenga eso siempre ceñidos a la voluntad de Dios. Porque uno puede ver a través de los años mucha gente que intenta aparentemente servir al Señor, pero no lo hace ligado al Señor. A veces está más ligado a una institución, más ligado a una religión, más ligado a tantas estructuras que uno puede encontrar. Pero nosotros tenemos que servir ligados, fuertemente tomados a nuestro Señor Jesucristo. Y esta carta, como todas las que podemos encontrar en el relato bíblico, están escritas a la iglesia del Señor. Por eso dice a los santos y fieles en Cristo. La verdad que la Biblia, el grueso de la Biblia no está escrito para los que no conocen al Señor. Es por eso que cuando uno intenta leer la Biblia antes de convertirse, hay muchas cosas que no le encontramos el sentido, no impactan nuestras vidas, porque está escrito para los hijos de Dios y deja claro a los santos, a los que ya han sido limpiados por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero además y fieles, porque uno puede tener un impacto del Señor, uno puede tener un encuentro con el Señor, uno hasta puede llegarse a bautizar, uno puede llegar a ser un servidor del Señor, pero de repente se vuelve infiel, ¿no? Por eso la Biblia habla de que cuando llegue el momento de encontrarnos con el Señor, dice: buen siervo y fiel. Es fundamental ser fiel. Uno puede llegar a ser un miembro de la iglesia, uno puede llegar a tener una posición aún de gobierno congregacional y no ser fiel, ser un infiel. Entonces, por eso deja claro Pablo en una carta escrita a los santos y fieles en Cristo Jesús, que estaban en la iglesia de Éfeso y que hoy podemos hablar a la iglesia de Trujillo, a la iglesia del Buen Sembrador en particular en esta mañana, a esta iglesia en el 2013. Esta carta habla a los que han nacido de nuevo y son fieles en el Señor. Y justamente viene este saludo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquella gracia maravillosa, Pablo usa mucho este saludo, gracia y paz, conjuga dos saludos. Los hebreos generalmente usaban el shalom
únicamente, y usa gracia y paz. Hay una amplitud de bendición, toda la concesión de la gracia en la predicación del Evangelio y que viene de parte de Dios, y aquel shalom que era la bendición integral, ¿no? Que incluía todas las necesidades de cualquier hombre y cualquier mujer. Por eso se hablaban de esa manera. Shalom, ¿no? Uno estaba proclamando bendición, pero abundante, no solamente en lo económico, no solamente en lo físico, en todo, espíritu, alma, cuerpo, todo era impactado por esa bendición. ¿Y de parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este 2 versículos Pablo se presenta a la iglesia de Éfeso y le va a empezar a hablar de las maravillosas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. A veces uno, con el correr del tiempo, puede perder el enfoque y pensar que las bendiciones están en otro tipo de cosas. De repente por la prosperidad económica, de repente por posiciones sociales, económicas, culturales. Pero qué bueno que Pablo empieza esta carta resaltando las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No hay ningún otro hombre, ni siquiera en Pablo, que era el gran apóstol, ni siquiera en todos los discípulos que ahora estaban recorriendo el imperio romano predicando, sino que está dejando bien claro que todo lo que vivimos, experimentamos, disfrutamos y es nuestro fundamento es Jesús. Si uno pierde ese enfoque, entonces dejamos de ser cristianos. Hay muchísimas religiones en el mundo que usan la Biblia, pero no son cristianos. El hecho de usar la Biblia no transforma a alguien en cristiano. Solamente uno es cristiano si reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el mediador entre el Padre y nosotros, que es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Él tenemos vida y vida eterna. Amén. Muy bien, poniendo la mirada en Cristo. ¿Qué darle palmas al Señor de los almas? Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Y empieza con intensidad Pablo escribiendo esta carta. Uno tiene que empezar a apreciar la intensidad de la escritura, porque uno puede leerlo como lee el periódico, ¿no? Uno puede leerlo como lee tantas cosas que leemos en nuestra vida, tantos libros que leemos. Pero la carta está llena de intensidad, tiene expresiones muy intensas, y por eso empieza diciendo en esta expresión: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Produce un impacto el leer la Escritura, porque nos lleva a una dimensión espiritual. Si uno está con una modorra espiritual, al leer la Escritura tiene que sacudirlo. Si la Biblia no nos sacude al leerla, algo está pasando, no bueno con nosotros. La palabra siempre tiene que impactarnos. No podemos leerla solo por tener un conocimiento, que hay que tenerlo. Uno tiene que tener un conocimiento escritural, tiene que saber que los relatos bíblicos y todo, pero la palabra me tiene que impactar. Cuando la palabra deja de impactarme, bueno, estamos en un camino que nos estamos deslizando. Aquello que dice Hebreo: tener cuidado de no deslizarte, de no alejarte. Es algo lento, progresivo. Usted no está pensando en caerse, pero de repente se cayó, ¿no? Sale ahora un día llovina, una vereda de esa muy lisa, y usted cree que está firme y en un rato está contra el piso. Muy bien, así son las cosas espirituales si no nos afirmamos con el Señor. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y deja claro que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, en Dios toda tu necesidad ya está suplida. No es que tenemos que convencerlo a Dios. Por eso usted me escucha muchísimas veces decir: no venimos a convencer a Dios para que nos bendiga. No venimos a jalarle la manga, el saco, para que nos dé algo, para que nos tire algo, para sacarnos del pozo de la necesidad. Las bendiciones ya están para ti y para mí. Depende mucho más de tu actitud y de mi actitud lo que va a suceder en nosotros. La provisión está. Y no estoy hablando de una religión fundada en relación al hombre. Estoy hablando de que en tanto y en cuanto tú y yo nos sujetemos a mi amado Señor, vivamos tomados de su mano, en el centro de su voluntad, queriendo alegrar su corazón, esto es para ti y para mí. No importa de dónde venimos, no importa de qué nación somos, no importa qué idioma hablamos, no importa en qué continente prediquemos. Dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
¿Sabe? Y este es el mensaje que llevaba, de que en Cristo las personas van a ser bendecidas. Es el mensaje que tiene que llevar. Este es un mes especial en el sentido que hacemos un alto énfasis por las misiones. El mes de agosto, todos los años. Claro, como iglesia estamos involucrados en misiones permanentemente, porque los misioneros no solo comen y viven en el mes de agosto, ¿no? Charito no es que solamente come en el mes de agosto, ¿no? Tiene que comer los 12 meses del año. Pero es un mes a donde ponemos un énfasis especial. En esta semana hemos estado poniendo la mirada en toda América, ¿no es cierto? Desde el norte de allá, de Norteamérica, hasta en la parte de Sudamérica, la Tierra del Fuego, allá adelante, hemos puesto la mirada, estamos orando por ello. Y cada semana de este mes vamos a orar por un continente, para que Dios levante obreros, para que envíe obreros, pero para que lleven un mensaje lleno de poder y autoridad. No para que solo llevemos una religión. No vamos a ir a sembrar la iglesia el buen sembradorcito en otro lugar. No es esa la idea, no es esa la idea. Vamos a ir a establecer la iglesia del Señor, aquella iglesia que dice la Escritura que ni las puertas del Hades prevalecerán ante ella, que nada puede resistir el establecimiento de la iglesia del Señor en un lugar. Amén. Creemos en el poder del Señor. Pero vamos con algo poderoso. El mayor recurso que tenemos es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es lo que nos permite extender el reino. Nada sucede sin eso. Uno puede tener todo lo exterior, puede tener el templo, puede tener todos los, ¿no es cierto?, los recursos tecnológicos, puede tener muchísimas cosas. Pero si no tenemos la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no impactaremos a nuestra ciudad, no impactaremos a nuestra nación, no impactaremos al mundo. Ahí en el lugar donde tú estás, en tu casa, para que impactes, tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tienes que estar bajo la autoridad del mi amado Dios. El problema es que a veces nos salimos de la cobertura de la autoridad, por alguna manera de vivir, por práctica, por costumbre, por hábito, por dejar que el yo florezca. Entonces nos salimos y por eso no impactamos. Vamos a decir el mismo mensaje, vamos a tener las mismas palabras, pero no producen nada las palabras. Es solamente bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo, un hombre que había aprendido a caminar bajo la presencia del Espíritu Santo, interesante, está escribiendo esto estando preso, ¿no? Nosotros, ¿qué escribiríamos de preso? Hermanito, ore por mí, yo estoy acá, ¿no? Eso, le daríamos pálida a los demás, ¿no? Sin embargo, Pablo, estando preso, trae una carta que todavía hoy tiene punch, nos pega duro y nos levanta en el nombre del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto debe predestinarnos, nos predestinó para que todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que es declarado Hijo de Dios, tiene que ser santo y sin mancha. No hay otra opción para el Señor. No existe la opción de que puedo caminar con un pie en las tinieblas y un pie en el reino de la luz. No existe la opción que permanentemente estoy volviendo al lodo donde salí. Tengo que entender que tengo que pararme firme en la obra maravillosa que Dios ha hecho para conmigo y tengo que prevalecer en eso, así como tenemos que prevalecer en otras cosas. Pero a veces nos movemos, ¿no es cierto?, como en otros ámbitos políticos, sociales, ¿no? Como los tránsfugas, ¿vio? Hoy están en un partido, mañana están en el otro, ¿no? Así le llaman aquí los tránsfugas, ¿no? Bueno, usted lo eligió por un partido y ahora resulta ser de otro, ¿no? Es bastante irónico, ¿no? Debería perder el puesto, porque lo han elegido por un partido, el voto no lo tienen por otra cosa. Bueno, pero a veces en el cristianismo nos parecemos a los tránsfugas, ¿no? Hoy estamos en un reino, mañana estamos en el otro. Quiere decir que cuando el Señor nos llamó, dice de esa predestinación, nos escogió, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos que, dice, cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Es el bien más preciado que nos ha dado Dios. Usted bien sabe, como dice la Escritura, todo lo demás añadidura. La provisión económica, la sanidad física, milagros que impactan y que a todos nos agrada ver, y creemos en la manifestación del poder de Dios en todas esas áreas, pero es añadidura.
la gran provisión, la gran obra de Dios para con nosotros es la salvación. Y eso lo tenemos que cuidar, eso no es negociable, no podemos negociar nuestra posición en el Señor, porque como vamos a ver en esta escritura tenemos una posición en Dios, aún allá en los lugares celestiales. Y no puede ser que negociemos la posición aquí y que nos mudamos de posición, que variemos de un día para el otro. La Biblia dice que los que hacen tales cosas nada alcanzarán. No tendrán, ¿no es cierto?, no tendrán grandes logros en lo espiritual. No se puede, es imposible. Entonces dice la Escritura que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo, cuando aún todavía no había raza humana sobre la tierra, para que su pueblo fuese santo y sin mancha delante de Él. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá a Dios. Imposible ver a Dios sin santidad. Y sigue diciendo, en amor, nos escogió en amor. ¿No es cierto? Hemos sido destinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo hemos sido concebidos en amor. Muchos chicos no han sido concebidos en amor. De repente muchos de nosotros no hemos sido concebidos en amor, ¿no? Entonces, pero en Dios, usted y yo hemos sido concebidos en amor. Amén. No somos de casualidad. ¿Le quiere dar gracias al Señor? Usted llega a una familia y dice, bueno, este vino de rebote, ¿no? Lo presenta generalmente al último, ¿no? Tiene está catalogado así. No lo esperábamos, no lo queríamos tener, pero acá está con nosotros, ¿no? Bueno, el quinto, el sexto, el séptimo hijo ahí, ¿no? Entonces, el tema es de que, pero Dios no. Tú y yo tenemos identidad y sabemos que no es de casualidad que estamos en el reino de los cielos. Él nos concibió en amor. Él tiene un plan, un propósito para con nosotros. Y dice que todo lo que Dios tiene pensado para con nosotros es bueno. Dios no tiene pensamiento de mal para con su pueblo, tiene pensamiento de bien. Él ha preparado toda buena obra para que tú y yo podamos caminar en ella. Quiere decir que cuando tenemos una posición, tenemos que disfrutar de esa posición en el Señor, pero también caminar con honra en la posición del Señor. No podemos caminar como los demás, no nos podemos comportar como los demás. Tenemos que tener una actitud donde quiera que vayamos. No importa donde tengamos que pasar, tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Dice que para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Sabe? Esta expresión la vamos a encontrar 3 veces en solo 14 versículos. Y es el centro de todo lo que hace Dios. Dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. En otra expresión, habla de que es para alabanza de su nombre. Todo lo que hace Dios tiene que ver con eso. Todo el milagro más grande, el hecho que te levante de la muerte y te traiga de nuevo, todo lo que hace Dios es para alabanza de su nombre. Usted escuchó tantas veces testimonio de hermanos que dice, porque yo oré, ¿no? Parecería ser que porque él oró sucedió la cosa. No, sucede para alabanza del nombre del Señor. Todo lo que hacemos para alabanza del nombre del Señor. Si nosotros perdemos esa ubicación, pensamos que es para alabanza del predicador, que es para alabanza del apóstol, que es para alabanza de una congregación, que es para alabanza de una denominación. No, todo lo que sucede y que hace Dios es solamente para alabanza de su nombre. Así dice la Escritura. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Por su gracia, tus rebeliones, mis rebeliones, tus pecados, mis pecados han sido perdonados. Esa es la obra de Dios para con nosotros. Él ha hecho eso. ¿Quién perdonaría tanto? ¿Quién perdonaría tanto? Si nosotros a veces no queremos perdonar algo, a veces por algo muy íntimo, una expresión, una falta de saludo, un no tomar, era el día de mi cumpleaños y nadie me llamó. ¿Cómo puede ser eso? No me había el día de mi sepelio, qué cosa. Entonces, por cualquier cosa la gente se enoja. Entonces el punto está de que Dios, de tanto amor, dice, por su gracia, nosotros hemos sido perdonados nuestros pecados. Y en quien tenemos redención, hemos sido redimidos, somos propiedad de Dios, éramos de Dios. Y el enemigo nos llevó lejos de la presencia de Dios. Pero dice, ahora son míos, ¿no? Míos. Bueno, míos, ¿no? Entonces, esa es la redención. Era algo que se había ido lejos y el Señor lo toma y dice, ahora es mío.
por la obra maravillosa en la cruz del Calvario, por aquella sangre derramada en el Gólgota. Tus pecados, mis pecados fueron perdonados y ahora somos hijos de Dios. Amén. Lo dejo por acá, Carlín. Si alguien lo quiere, lo voy a buscar. Tiene la unción. Sigue diciendo la palabra en esta mañana de que ahí, con acepto del Señor, a donde hemos tenido redención, a donde hemos tenido perdón de pecado, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Dice la palabra, tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. ¿En qué sentido? No es para que figuremos en el récord Guinness de que no sé qué descubrimos, qué hicimos, ¿no? No. En el caminar de la vida, usted y yo necesitamos sabiduría. Porque todo el conocimiento, toda la práctica, todas las habilidades anteriores no sirven para el reino de los cielos. Necesitamos una nueva concepción para mover. Necesitamos tener una nueva posición para criar a nuestros hijos, para manejar nuestro matrimonio, para movernos en la sociedad, aún para tu negocio, tu profesión, tu estudio. Tienes que tener otra concepción radicalmente diferente y que viene de parte del Señor. Por eso dice que nos hizo sobreabundar, no es escaso, para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Busque el rostro del Señor, busque la presencia del Señor, y el Señor le dará todas estas cosas, porque Él no da escasamente, dice sobreabundar. Dios con abundancia, dice en la otra expresión, en la otra Biblia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su voluntad, el cual había propuesto en sí mismo. No era que este secreto o este misterio fuera que nosotros los gentiles íbamos a ser hijos de Dios, porque ya había un concepto antiguo en el Antiguo Testamento sobre este tema. Pero lo que no se entendía, que Dios iba a ser un solo pueblo de dos pueblos, ¿no? Está hablando acá Pablo, él parado como un judío, pero le está escribiendo a una iglesia que es fundamentalmente gentil. Dice, Dios en su voluntad ha resuelto unirnos a todos, ¿no? De dos pueblos a ser uno, de alguna manera, es parte del misterio de su voluntad. De reunir todas las cosas, dice el versículo 10, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay una sola iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Amén. Amén. Como decía el hermano, el pastor Níquel, creo que es, dice, somos una iglesia denominacional, digo, y también multirracial, de distintas naciones, porque en esos lugares no podemos darnos el lujo de tener 10 denominaciones, ¿no? Cuando vamos a esos países no se puede, como en nuestros lugares, que en una sola ciudad tenemos 30 denominaciones, no existe eso en esos lugares. Tiene que haber una sola iglesia muy unida para lograr el impacto en el lugar, porque si no, no lograrían nada, ¿no? Quedan de lado los gustos, las tendencias, la tradición y todo. Pero el tema es que, y además todos los otros obreros que llegan ahí, y debe haber personas que trabajan, que vienen de otras naciones, enviados de otros lugares de Europa a trabajar en ese lugar, y que como cristianos se congregan en ese lugar, más algunos nacionales. Pero entonces una iglesia multirracial y de distintas tendencias. La iglesia del Señor, una es, dice la Escritura. Amén. Entonces dice que se había propuesto todo esto de reunir todas las cosas en Cristo. Solamente en Él es posible que esto sea así. ¿Se acuerda el testimonio del domingo pasado? ¿Cómo es posible que una madre que le matan al hijo pueda perdonar al asesino, lo pueda abrazar y todo eso? Bueno, solamente en Cristo. Amén. Solamente en Cristo. Eso no sucede en base a la fuerza del hombre. Y sigue diciendo la Escritura, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En la otra versión dice, fuimos hechos herederos en Cristo. Usted y yo somos coherederos, herederos con el Señor de todo. Usted y yo reinaremos con el Señor cuando Él descienda para estar sobre esta tierra. No tenemos una posición de solo ser un miembro de Él. Y usted que, no, yo soy evangélico. No, usted es un hijo de Dios. Usted pertenece al reino de los cielos. Usted tiene una posición en Cristo. Viva como tal. No que se está ahí achicando, ¿no? Dicen los chicos, se está chupando porque es cristiano. No. Los que tendrían que chuparse
son ellos, no nosotros. No tienen ninguna identidad, no tienen ni idea de lo que va a pasar en la eternidad con ellos. No saben lo que les espera por vivir en rebeldía. Usted y yo sabemos a dónde vamos. Usted y yo tenemos una identidad, pertenecemos a un reino, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Cristo de la gloria que vino a buscar y a salvarnos, tenemos demasiado como para vivir bien en el Señor. Por eso no es justificable que a veces la cosita de todos los días, las cuitas de todos los días nos dejen presionar, nos estén afectando en este tiempo. Para la ofrenda del piso está bien que sea, está. Muy bien, no entendieron el chiste. Bueno, lo entendió el dueño. Muy bien. A la canasta, qué cosa. Bueno, sigue diciendo la palabra de que tenemos herencia, fuimos hechos herederos, dice la Escritura, con el propósito de hacer todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos de nuevo, dice la Escritura, para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Que seamos para la alabanza de su gloria. Usted está en los caminos del Señor, usted es parte del pueblo de Dios, para que mi Dios sea alabado. ¿No dirán eso sus parientes? ¿Qué tiene por ahí? Tenemos nosotros. ¿Qué ha puesto el despertador? Algo que se durmió por ahí, ¿no? Se está sintiendo. Muy bien. Entonces, el tema es de que el hecho de que tú te hayas convertido es para la alabanza de la gloria del Señor. Los que te conocen, lo que tú eres antes, lo que yo era antes, cuando nos ven, solo Dios pudo cambiar a esa persona. ¿Dice amén? Amén. Hasta tu familia dice lo mismo, ¿no? En algunas casas dirán, a este solo Dios lo podía cambiar, ¿no? Bueno, es para la gloria de Él. Pero no es la gloria de... A veces el evangelista piensa que es Él el que hizo la obra. A veces el discipulador cree que es Él el que logró lo que está sucediendo con la persona. No, nada está más lejos de la realidad. La gloria solo es para el Señor. Tú en ese momento hiciste algo, predicaste el evangelio, discipulaste, no sé qué hiciste. Pero como decía Pablo en otra carta en Corintios, el crecimiento lo da Dios. Nadie se puede guardar la honra esa. Por eso dice aquí que justamente para fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo, en Él también, Él como judío está hablando, ¿no? Hay que entender esa expresión. Y ahora le habla a la iglesia en el otro versículo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El glorioso mensaje. Los judíos esperaban un Mesías, si bien no todos llegaron a reconocer que mi amado Señor Jesucristo era el Mesías. Entonces ellos tenían claro, venía alguien de parte del Padre, lo habían dicho los profetas 700 años anteriormente, y después todo era el cumplimiento de Génesis 3:15, de que era el plan de redención de parte de Dios. Pero ahora le habla a aquellos que nunca habían escuchado estas promesas, también a los de la iglesia de Éfeso, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nadie es salvo si no escucha el evangelio. Usted tiene que predicar, yo tenemos que predicar el evangelio. Cuando va la gente nueva, no los enrede en largas luchas teológicas, doctrinales y por posiciones, de distintas posiciones. La gente no se convierte por eso. La gente todavía se convierte por la lectura de la predicación del evangelio. Amén. Amén. Así que usted quiere dar palmas al amado. No la verborragia, no es la abundancia de conocimiento, es la predicación del evangelio. Predique el evangelio a los otros, no me enrieden con otras cosas que nada tienen que ver. Predique el evangelio, presente de un amor, el amor de Dios. El plan de Dios es de amor. Algunos les llevan juicio en el primer momento. El juicio es para ti, para mí, si no cumplimos después de haber sido hijo de Dios. ¿Usted puede disciplinar al que no es su hijo? ¿No? Entonces nosotros queremos disciplinar a los que todavía no están en casa, ¿no? Es una posición de ignórica. Entonces, predique el evangelio del Señor. Y dice que aquellos que habían creído la predicación del evangelio fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nuestras vidas son selladas por la presencia del Espíritu Santo, nada ni nadie puede entrar dentro de nuestra vida. Si usted no lo permite. Si usted no lo permite.
Usted es el único que puede volver a romper el sello. El Señor te sella con la presencia del Espíritu Santo, y tu pecado, mi rebelión pueden volver a romper el sello. Si se rompe el sello, cualquier cosa puede pasar. Como cuando usted rompe el sello de la leche, el del yogur o el de cualquier cosa. Usted rompió el sello, hasta ahí no está contaminado. Usted lo deja en la mesada de la cocina y viene en una semana y hay de todo ahí adentro, ¿no? Muy bien, ya están saliendo de adentro todo lo que hay, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo es tu vida y tu vida. La presencia del Espíritu Santo ha venido a sellarnos, dice, y que Él las haga el adelanto de la herencia, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida de nuevo para la alabanza de su gloria. El Señor te dio un adelanto de toda la gracia, de toda la presencia del Espíritu Santo en ti. Eso es la seguridad que todo lo que Dios promete será realidad los días y los años y los siglos venideros.